Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Bomberos. Temario general. Tema 17. Comunicaciones y transmisiones. Ondas, definición, clasificación, características, frecuencia, longitud, amplitud, período. Radiotransmisiones, emisor, receptor, antena, fuente de alimentación, repetidores. Normas de uso y disciplina de radio. Emisoras de bomberos fijas, móviles, portátiles. Sistemas de transmisión dúplex, simplex, semidúplex, sistema tetra, sistema GPS, códigos de radio. 1. Introducción. Por ser el único nexo de unión o enlace con la sala de control de los cuerpos de bomberos, los sistemas de comunicación y su correcto manejo forman parte fundamental en los sistemas de trabajo de los equipos de emergencias. Por eso es imprescindible su conocimiento y adecuado manejo para que el resultado de una comunicación sea correcta. Las ondas de radio son energía electromagnética que necesita de un transmisor, TX, para ser recibidas y emitidas. Se emiten en una frecuencia específica del amplio espectro en las frecuencias de radio, para que dos usuarios estén conectados y puedan hablar entre ellos, discriminando a todas las demás sin cruzarse dichas frecuencias. Esto lo conocemos como radiocomunicación, RT radiotelefonía. En la actualidad, con la suma de nuevas y no tan nuevas tecnologías que van sumándose al ya amplio campo científico de las radiocomunicaciones, es posible mantener siempre el contacto tanto entre salas y equipos, como entre componentes de estos, a la vez que se envía información puntual de la situación. 2. Ondas. 2,1. Definición. Definimos la onda como aquella perturbación que se propaga a través de un medio elástico determinado. En lo que nos va a ocupar el tema, nos referiremos a ondas de radio u ondas electromagnéticas, basadas en vibraciones sonoras transformadas en variaciones de tipo eléctrico, incorporadas a oscilaciones electromagnéticas. Se trata de las ondas hertzianas, a partir de las cuales tiene lugar la radiocomunicación, que más adelante describiremos. 2,2. Clasificación de las ondas. Las ondas pueden clasificarse según su forma y medio de propagación, su periodicidad y su dirección de perturbación, como vemos a continuación. 2,1. Según su forma de propagación. 2.2.1.1. Unidimensionales. La propagación tiene lugar en una sola dimensión. Pensemos en la cuerda de una guitarra. 2.2.1.2. Bidimensionales. Cuando ocurre en toda una superficie, un claro ejemplo es el típico de la piedra en el estanque. 2.2.1.3. Tridimensionales. Como su nombre indica, estas ondas se propagan en las tres dimensiones. El sonido es el ejemplo más claro. 2.2,2. Según el medio de propagación. 2.2.2.1. Mecánicas. Cuando es preciso un medio material para desplazarse. 2.2.2.2. Electromagnéticas. Al contrario de las anteriores, pueden propagarse en el vacío. Está determinada la velocidad de la onda en el vacío en 3 por 108 metros por segundo. Dentro de las ondas electromagnéticas encontramos las ondas hertzianas, rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioletas, rayos cósmicos, rayos X y rayos gamma. Las ondas de radio, en función de la altura a la que se propagan, baja altura, paralelas a la Tierra o alta, troposfera, las podemos dividir en ondas terrestres o de superficie y ondas espaciales, hasta 10 kilómetros de altura. A su vez, las ondas espaciales podemos dividirlas en dos tipos. Muy alta frecuencia o VHF, Very High Frequency. Precisan de repetidores dado su corto alcance. Su rango de frecuencias va desde 30 hasta 300 MHz, siendo su longitud de onda de entre 1 y 10 metros.
ultra alta frecuencia o UHF, ultra high frequency. De igual forma, es recomendable el empleo de repetidores, dado que tienen un alcance menor, aunque es cierto que reciben menos interferencias. Su longitud de onda abarca desde los 0,1 a 1 metro. La frecuencia para este tipo es de entre 300 y 3000 MHz. 2,3. Según periodicidad. 2.2.3.1. Periódicas. El ciclo que describen se repite constantemente y de forma periódica. 2.2.3.2. No periódicas. A diferencia de las otras, en este caso no existe una periodicidad definida, sino que se trata de perturbaciones diferentes, o una única aislada. 2,4. Según dirección de perturbación. 2.2.4.1. Longitudinales. La dirección de propagación de la onda es paralelo al desplazamiento de las partículas del medio en el que se transmiten. 2.2.4.2. Transversales. La dirección de propagación de la onda es perpendicular al desplazamiento de las partículas del medio. 2,3. Características de la onda. 2.3,1. Frecuencia. Es el número de oscilaciones o ciclos de una onda por unidad de tiempo. Si hablamos en unidades del SI, diríamos número de oscilaciones por segundo. La unidad es el hercio, Hz. Es inversamente proporcional a la longitud de onda. Las ondas hercianas abarcan las frecuencias desde los 30 kHz hasta los 3000 MHz, aunque es interesante saber que las ondas electromagnéticas llegan hasta frecuencias de 3 de octubre de 10-22 Hz. 2,3,2. Longitud de onda. Es la distancia que recorre una onda en un intervalo de tiempo medido. Es decir, que cuando vemos representada una onda, el espacio que hay en el movimiento completo de una sola onda es su longitud. En la imagen anterior podemos observar que la onda está representada sobre un eje central. La medición que resulta desde el momento que dicha onda toca ese eje, hace su recorrido y vuelve a tocarlo. Es lo que denominamos longitud de onda. Tenemos que tener en cuenta que la longitud de onda es una distancia real, no una mera representación de esa distancia. Esto quiere decir que, si podemos visualizar una onda en el momento de ser emitida, es medible y nos da los valores reales de su representación escalar. Se representa por la letra griega lambda, y su unidad de medida es el metro, SI. 2,3,3. Amplitud. Término referido al máximo valor de la magnitud perturbada en el medio, o dicho de otro modo, la máxima distancia que alcanza un punto al paso de las ondas respecto de su posición de equilibrio. Se mide en la unidad correspondiente en función de la magnitud de que se trate, y se representa por la letra A. 2,3,4. Período. Es el intervalo de tiempo transcurrido hasta que la onda retorna a la posición desde la que ha salido, completando así un ciclo completo. Se mide en segundos, y se representa por la letra T. 3. RADIOT, RANSMISIONS. Primeramente establezcamos esquemáticamente la distribución del espectro radioeléctrico, el cual abarca el rango de frecuencias que se emplean en telecomunicaciones. Al hablar de radiotransmisor nos referimos a todo aquel dispositivo electrónico con capacidad para enviar y recibir ondas radioeléctricas para transmitir una información, ya sea captando las ondas sonoras y convirtiéndolas en una señal radioeléctrica apta para ser enviada, o para recibirla y descifrarla para que pueda ser entendida. Para que este proceso tenga lugar, son necesarios una serie de componentes, los cuales vamos a describir a continuación. 3,1. Emisor-transmisor. Aparato que recibe la señal a partir de la voz, la procesa y la transmite a una antena. Está formado principalmente por micrófono, que capta la onda sonora de la voz y la transforma en una señal eléctrica. Modulador. Esa señal o impulso eléctrico es modulada e introducida en una onda portadora. Unos amplificadores cumplen la misión de aumentar la señal. Oscilador.
responsable de generar la onda portadora. La modulación es la modificación de la forma de una señal para hacer posible el transporte de una determinada información sobre otra señal, la que hemos denominado portadora, ya sea variando su amplitud AM o manteniéndola constante FM. 3,2. Antena. Elemento encargado de recibir y transmitir ondas electromagnéticas a través de las líneas de transmisión, compuestas de un cable coaxial, que es el elemento conductor que hace llegar la señal desde la antena al equipo. Existen antenas emisoras y antenas receptoras, y ambas se caracterizan por su ancho de banda, rango de frecuencias que abarca, directividad, capacidad para transmitir en distintas direcciones y su ganancia, decibelios a los que es capaz de emitir y recibir. Además, podemos encontrar antenas para equipos fijos o integradas en equipos portátiles, denominados walkie-talkie o pocket, como los que se emplean en bomberos que más adelante describiremos. 3,3. Receptor. Recoge las ondas electromagnéticas y una vez amplificadas las demodula, demodulador, y a través de un altavoz emite una señal de audio al exterior. 3,4. Fuente de alimentación. Es la parte de todo el sistema que abastece de energía eléctrica al radiotransmisor, en forma de corriente continua. Un alternador se encarga de modificar la corriente alterna que llega de la red eléctrica en continua. Otros elementos característicos de muchos aparatos eléctricos completan el conjunto de componentes que comprenden la fuente de alimentación: transformador, rectificador, estabilizador. 3,5. Repetidor. Entre todos los elementos que forman parte del proceso de radiotransmisión, cobra especial importancia aquel que está destinado a mejorar la calidad de las transmisiones, amplificando la correspondiente señal, así como enviando y recibiendo ésta simultáneamente. Nos estamos refiriendo al repetidor. Como decimos, las ondas VHF y UHF se transmiten por la troposfera con una trayectoria rectilínea y un alcance visual. No supera el 33% del alcance de la vista entre el emisor y el horizonte, haciendo que las comunicaciones sean difíciles en sitios con orografía muy quebrada o las ciudades, con aglomeración de edificios. Es por ello que usamos los repetidores, los cuales reciben una señal debilitada y automáticamente la amplifican y reenvían con una potencia adecuada para ser recibida con claridad. En cuanto a la ubicación del repetidor, deberán seguirse unas pautas básicas. Que estén a una altura suficiente para salvar cualquier obstáculo que dificulte la comunicación. Que el lugar sea totalmente despejado de obstáculos que impidan que reciba y emita la señal con eficacia, o nos puedan generar lugares en sombra. Que no haya otras fuentes de radiofrecuencia en las proximidades, o sea lugares sin ruido de radio. 4. Normas de uso y disciplina de radio. Para que cualquier comunicación entre equipos de trabajo sea efectiva, han de tenerse en cuenta una serie de normas de comportamiento a la hora de hablar y escuchar, optimizando su manejo, sus prestaciones y, por supuesto, los cuidados mínimos necesarios para su correcto funcionamiento. Empezaremos por las normas de uso. Aproximar el micrófono a la boca sin que roce con ella. Cuando vayamos a utilizar emisoras portátiles o móviles, lo ideal es colocarse en lugares despejados y lo más altos posible. Cuando vayamos a transmitir un mensaje, pulsamos el PTT, y lo mantendremos así hasta que hayamos dicho la última palabra, siempre dando un pequeño margen de tiempo antes de empezar y al acabar, para que no se corte el mensaje que pretendemos enviar. Hablar vocalizando correctamente y sin gritar, pero también es muy importante que lo hagamos pausadamente y con claridad. Hay que tener en cuenta que la conversación va en un solo sentido y con alternancia. Esto es que mientras se habla no se puede recibir. Por tanto, esperaremos a que acabe y nos dé paso para hacerlo nosotros. Evitar o mejor, nunca emitir sin antena o con ella en mal estado. Cuando estamos usando aparatos portátiles, debemos estar siempre pendientes del consumo de las baterías y minimizarlo todo lo posible. No tocar las antenas mientras emiten y tampoco estar cerca de una de gran potencia cuando se está trabajando con ellas,
recordar que emiten ondas electromagnéticas que pueden ser perjudiciales para la salud. Cuidaremos que el estado del equipo sea el correcto, que esté limpio y bien conservado. Es imprescindible el cuidado del equipo, y para ello no lo someteremos a golpes, suciedad innecesaria, humedad alta o calor excesivo, teniendo especial cuidado en no forzar la botonadura ni las piezas delicadas de este. Al ser una antena que está emitiendo continuamente energía, intentaremos no usarlo durante las tormentas, podría atraer un rayo y provocarnos lesiones graves o la muerte. Aunque tengamos una red excelente, con una gran cobertura y de largo alcance, de nada sirve si no se utiliza correctamente. Para ello habrá que seguir una dinámica adecuada que trataremos de enumerar a continuación. Una regla básica y considerada de oro es saber escuchar. Para ello estaremos atentos al mensaje que nos transmiten para evitar que lo repitan y nunca interrumpiremos una comunicación. Esperaremos unos segundos entre cada modulación, para posibilitar la entrada de otros usuarios que necesiten comunicar un mensaje. Nunca pulsaremos el PTT sin tener la intención de hablar para no interferir en la red, y mucho menos, cortar otras comunicaciones en curso. Empezaremos la comunicación mencionando al destinatario del mensaje para, seguidamente, identificarnos nosotros. No hablar por hablar, modularemos mensajes claros, breves y concisos. No radiar mensajes personales ni ajenos al servicio. Evitaremos lenguaje soez, vulgar o malas praxis del mismo. Hablaremos con corrección y claridad. Estableceremos todo el tráfico de mensajes a través de la central de comunicaciones. Nunca tomaremos iniciativas que se salgan de nuestro margen o superen nuestras posibilidades en comunicación por radioteléfono. 5. Emisoras de bomberos. 5,1. Emisoras fijas. Ubicadas en los parques de bomberos, generalmente en las salas de control y recepción de llamadas de emergencia, desde donde se avisa a los bomberos de que hay una salida o servicio, y mediante las radiotransmisiones se proporciona la información necesaria para llevarlo a cabo. Se alimentan con la red eléctrica normal, no obstante y por razones evidentes, deben disponer de un abastecimiento de emergencia. Su antena normalmente queda instalada en la parte más alta de estas instalaciones, y cuentan con micrófonos de sobremesa, altavoces. 5,2. Emisoras móviles. Instaladas en los vehículos, son alimentadas por las mismas baterías de estos, los cuales incorporan la antena en el techo. 5,3. Emisoras portátiles. Su fuente de alimentación proviene de baterías recargables de níquel-cadmio, pudiendo ser también a través de pilas, aunque no es frecuente. En este caso, la antena va incorporada al propio aparato, walkie-talkie o pocket como hemos indicado antes. Existen ciertos elementos, mandos, botones, que incorporan las emisoras, cualquiera que sea el tipo, cuyo conocimiento es imprescindible para poder efectuar la comunicación. Interruptor de on-off. Para encender o apagar el equipo. El mismo botón puede hacer las veces de volumen. Altavoz. Que recibe la señal eléctrica y la transforma en señal sonora. Micrófono. Recoge la señal de voz del interlocutor y la convierte en señal eléctrica. PTT. Botón que se debe accionar para poder transmitir. Son las siglas de Push to Talk, pulsar para hablar. El estado normal de la emisora es en posición de recepción, RX. Sin embargo, al pulsar PTT cambia a TX, transmisión. 6. Sistemas de transmisión. Son dos los sistemas de comunicación que se emplean en radiotransmisiones. Una malla integra todas las emisoras que se encuentran conectadas a un canal, frecuencia en la que estamos trabajando. Cuando interviene solamente un servicio sin que medie sala de control en él, no pueden existir ningún tipo de red de comunicación, pero sí, al haber un grupo de personas actuando una malla o bloque de trabajo. Por lo tanto, toda red de comunicación debe de estar compuesta por la sala de control y diferentes servicios trabajando en el mismo lugar con necesidad de comunicarse entre sí o individualmente. Objetivos de una red de radio. Servir de elemento de transmisión y enlace entre mallas.
Dar la alerta y movilización de los recursos disponibles. Dar conocimiento de una alarma y su difusión. Informar de cualquier incidencia o característica concreta de la alarma. El seguimiento de los trabajos y su cobertura informativa. Hacer que las comunicaciones sean ágiles y en tiempo real. Son un medio más de los trabajos y las emergencias, nunca el papel principal de ellas. La red de comunicaciones municipal se encuentra formada por distintas mallas: bomberos, policía local, servicios. El Centro de Coordinación, CECOP, tiene la capacidad de enlazarlas e incluso coordinarlas. Algunas premisas a tener en cuenta para la comunicación por radio, al hilo de las ya vistas en el punto 4 de este tema son: se debe de estar atento a la escucha. Reflejar en los partes los diferentes tráficos de transmisión del turno y sus incidencias. Nunca superaremos los límites que nos impongan nuestras responsabilidades. Usaremos siempre indicativos para evitar hacer alusiones de personas. Se indica en primer lugar el destinatario del mensaje y a continuación, quien le llama, siempre empleando los indicativos asignados a cada uno de ellos. Nunca se debe de transmitir tráfico de uso personal o ajeno al servicio. Emplear siempre códigos y claves. La información que se recibe es siempre confidencial y reservada. No hablar de ella nunca. No cambiaremos el canal ni desconectaremos la emisora sin permiso previo. Usar con precisión y tranquilidad palabras delicadas que crean alarma como son: prioritario, máxima prioridad, alerta, etc. En una red haremos las comunicaciones a través del centro de coordinación o sala de control, preferentemente. Antes de transmitir datos, los comprobaremos para no dar lugar a errores de trabajo o de información. Es importante que el mensaje sea completo y claro, por lo tanto, antes de transmitirlo debemos tener todos los datos necesarios. Cuando estamos fuera de cobertura de un repetidor o estuviera inoperativo, pasaremos a una comunicación directa con nuestra malla de red. En cuanto a los sistemas de transmisión propiamente dichos tenemos 6,1. Semiduplex. Es la que emplea dos frecuencias en cada canal que tenga disponible, una de transmisión y la otra de recepción, normalmente empleada para el uso de repetidores. Estará en todo momento transmitiendo por una frecuencia y recibiendo por otra, con lo que el repetidor tiene que tener las frecuencias cambiadas con respecto a las emisoras. Digamos que la transmisión tiene lugar en ambas direcciones, pero en distintos momentos. 6,2. Simplex. En este sistema, solo se usa una frecuencia para emitir y recibir. Tiene como principal característica no usar repetidor. TX y RX coinciden. Este sistema también se llama de canal directo, y las emisoras han de estar muy cerca porque su alcance es limitado, e incluso si la orografía natural o urbana es compleja, puede crear muchas zonas en sombra que entorpezcan las comunicaciones. En los servicios de bomberos es muy utilizado para las comunicaciones entre el equipo de trabajo porque a cortas distancias es muy directo y efectivo, como por ejemplo en espacios cerrados o entre edificios. Pero para comunicaciones con la base, se emplea el sistema semiduplex. 6,3. Duplex. El sistema ideal para los servicios de bomberos es la combinación de ambos, en la que podemos sacar el máximo rendimiento en las actuaciones con el simplex y comunicarnos con eficacia en semiduplex, de lo que se deduce que la emisora de base puede discriminar ambos y utilizar los necesarios automáticamente, e incluso recibir y emitir al mismo tiempo. A esto se le llama sistema duplex, y se emplea en las salas de emergencia para escuchar y emitir en cortas o largas distancias a los equipos de trabajo. El término duplex es utilizado en telecomunicación para hablar de un sistema capaz de mantener una comunicación bidireccional, enviando y recibiendo mensajes a la vez. La capacidad de transmitir en modo duplex la condicionan varios factores. Medio físico para poder transmitir en ambos sentidos. El protocolo de comunicación empleado por los equipos terminales. Sistema de transmisión que es capaz de enviar y recibir a la vez. 7. Sistema TRUNK y NG digital, Tetra de radio.
TETRA son las siglas de Trans-European o Terrestrial Truncate Radio. Es un sistema de estaciones base en la que los usuarios comparten automáticamente los recursos del sistema de manera organizada, dividiendo el canal de comunicación. La gestión del sistema reduce los tiempos de espera y garantiza cortos periodos de establecimiento de llamadas, 500 milisegundos. Digamos que asigna a cada comunicación la misma frecuencia, pero en periodos de tiempo distintos, ofreciendo una alta funcionalidad en servicios de emergencia y garantizando una transmisión segura para voz y datos. Los terminales reciben diferentes grados de prioridad de manera que, si esta es mayor para un usuario, el sistema da paso a su comunicación a pesar de encontrarse la red ocupada en ese momento. 8. Sistema de posicionamiento global, GPS. El sistema de posicionamiento global, conocido por las siglas GPS, es un sistema que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, bien sea una persona, un vehículo, un barco o un avión, etc., con una precisión de hasta incluso centímetros. El sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita a miles de kilómetros de altura sobre la Tierra, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda su superficie. Si queremos calcular una posición, el receptor utilizado localiza automáticamente y como mínimo 4 satélites de la red, de los que recibe unas señales que le indican la identificación y hora del reloj de cada uno de ellos. Con estos datos, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo que tardan en llegar las señales al equipo e igualmente mide la distancia al satélite mediante la trilateración inversa, esto es, determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Una vez conocidas las distancias, el aparato calcula fácilmente su propia posición relativa respecto a los satélites. Como conoce además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que están emitiendo, se obtiene la posición absoluta del punto de medición, a través de las coordenadas reales. 9. Códigos de radio. Los códigos de radio son herramientas que se usan en las telecomunicaciones para igualar todas a un mismo sistema de comunicación, es decir, para que todos usen el mismo lenguaje y no haya posibilidad de errores. Se han ido imponiendo una serie de códigos de radio que han ido pasando entre otros cuerpos o colectivos poco a poco, hasta haber sido estandarizados en todas las redes de radio. Los más conocidos y utilizados son el ICAO, código numérico, y el código Q. La mejor manera de ver estos códigos es verlos tal y como se estudian en telecomunicaciones, con cuadros que relacionan las claves con el significado. Código ICAO. Código Q. Es un código internacional de transmisión de mensajes con solo 3 siglas, de manera clara y breve. Siglas. Significado. QoRA. Nombre del operador o indicativo de la estación. QRM. Interferencias. QRN. Ruidos o interferencias de origen atmosférico. QRO. Alta potencia de emisión, mayor o igual a 10 W. QRP. Baja potencia de emisión, menor o igual a 10 W. QRT. Parar la transmisión. Desconectar emisora. QRV. Estar a la escucha. QRX. Silencio. QRZ. Identifíquese o quién llama. QoSB. Fading, desvanecimiento de la señal. QSL. Acuse de recibo. Recibido. QSO. Comunicación entre varias estaciones o bilateral. QSP. Hacer de puente o enlace entre estaciones que no se escuchan entre sí. QSY. Cambiar de canal o frecuencia. QTC. Mensaje o tráfico de radio. QTH. Localización exacta de una emisora o persona. QTR. Hora exacta.
QA. Indicación de novedades. QUM. Mensaje de socorro. QAB. Solicitar permiso o autorización para. QRL. Estar ocupado en alguna actividad o no poder atender emisora. CQ. Llamada general a cualquier estación que escuche.